Alice está sentada en la pequeña sala de espera del consultorio médico, el sonido del tic-tac de un reloj en la pared resonando en sus oídos. Intenta mantener la calma, apretando las manos sobre su regazo, mientras su médico, con una expresión seria y cansada, se sienta frente a ella. Después de unos segundos de silencio, él respira hondo y revela la noticia que cambiaría su vida. Alice, lo siento mucho, tienes una enfermedad terminal y solo te queda un mes de vida. Su mundo se detiene, y el sonido del reloj se intensifica, cada segundo volviéndose insoportable. La sala parece encogerse a su alrededor, el aire se vuelve pesado. Alice no logra procesar las palabras de inmediato, como si su cerebro se negara a aceptar la realidad. ¿Un mes? Repite, sin creerlo. La expresión en el rostro del médico confirma lo que tanto temía. El tiempo que creía tener, años, décadas para criar a sus hijos, reconstruir su matrimonio y vivir su vida, ahora se reduce a un solo mes. Se siente ahogada por la cercanía de la muerte. Aún aturdida, Alice intenta preguntar sobre tratamientos, alguna solución, cualquier cosa que le dé más tiempo. El médico le explica que ya agotaron todas las opciones. Sus palabras suenan lejanas, como si hablara del otro lado de una barrera invisible. El peso de la noticia la golpea con fuerza, dejándola impotente ante su nueva realidad. Al salir del consultorio, Alice camina mecánicamente hacia su auto, sus piernas apenas pueden sostenerla. Se sienta al volante, pero no enciende el motor. Mira las fotos de sus hijos pegadas en el tablero y las lágrimas comienzan a rodar. ¿Cómo les voy a decir? Piensa. La idea de dejar atrás a sus hijos y a su esposo la destroza, pero el reloj sigue avanzando. Cada segundo parece un recordatorio cruel de que su tiempo se agota. Cierra los ojos por un momento, tratando de recomponerse. Necesita actuar, encontrar la manera de aprovechar el poco tiempo que le queda de la mejor forma posible. Pero, en ese instante, todo lo que siente es miedo, soledad y la implacable presión del tiempo escapándose entre sus dedos. Alice está sentada en el asiento del metro, mirando por la ventana mientras el tren atraviesa la ciudad. El sonido monótono de las ruedas sobre los rieles parece resonar en su mente, como si el tiempo se deslizara lentamente lejos de ella. Apenas puede procesar lo que acaba de escuchar, 30 días. 30 días es todo lo que le queda. La realidad de esa cuenta regresiva golpea fuerte, y se da cuenta de que no hay espacio para dudas. Cada día a partir de ahora es crucial. Al salir del consultorio, la vida parece seguir normal para todos a su alrededor, como si nada hubiera cambiado. Pero, para Alice, todo ha cambiado. Intenta racionalizar la situación, repitiéndose mentalmente que debe encontrar la manera de usar ese tiempo de forma significativa. Su corazón está pesado, pero su mente comienza a trazar un plan. ¿Qué puede hacer en esos 30 días? ¿Cómo equilibrar la despedida inminente y los pendientes de la vida que aún no ha resuelto? Alice piensa primero en sus hijos. Son pequeños, inocentes, y no quiere que sus últimos recuerdos de ella sean de tristeza. Pero también sabe que debe dejarlos preparados para un futuro sin su presencia. Su trabajo, que siempre fue una prioridad, de pronto parece insignificante. Empieza a preguntarse si vale la pena gastar más de su tiempo allí, lejos de las personas que realmente importan. Al mismo tiempo, su matrimonio parece una cuestión que ya no puede ignorar. Ella y su esposo, Enrique, viven como extraños bajo el mismo techo. En los últimos años, él ha estado tan distante emocionalmente que cualquier intento de reconexión parecía imposible. Ahora, con la muerte acechando, se pregunta si aún vale la pena luchar por esa relación o si debe aceptar que esa parte de su vida ya está rota. El tema central de su viaje ahora es claro. ¿Cómo gastará los 30 días que le quedan? Alice se encuentra en una carrera contra el tiempo, dividida entre resolver sus lazos familiares y personales, mientras intenta dejar una huella duradera en la vida de sus hijos. El reloj ya empezó a contar. Y, a lo largo de este último mes, enfrentará las decisiones más difíciles de su vida. Alice entra en silencio a la casa después de recibir la devastadora noticia. La sensación de vacío la consume mientras observa que la rutina de su vida sigue igual, aparentemente sin cambios. Sus hijos están viendo la televisión, riendo sin preocupaciones,
y su esposo está en el sofá, con la cabeza agachada, completamente absorto en su celular, sin notar su presencia. Alice siente un nudo en la garganta, pero no logra decir nada. No sabe cómo empezar a hablar sobre la muerte que se acerca. Sube las escaleras lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Al pasar por la habitación de sus hijos, se detiene y los observa por unos minutos. Duermen tranquilos, ajenos a lo que está por venir. Se pregunta cómo les dirá la verdad, cómo los preparará para vivir sin ella. Pensar en eso le causa un dolor profundo en el pecho, pero, por ahora, lo guarda solo para sí. Acostada en la cama junto a su esposo, Alice intenta sentir algo de cercanía. Lo observa, esperando una señal de afecto o preocupación. Pero él sigue distante, con los ojos fijos en el celular. El silencio entre ellos es pesado, y Alice se da cuenta de que, aunque vive rodeada de personas, está profundamente sola. El matrimonio, que ya estaba desgastado, ahora parece irreparable, y ella se siente invisible. La mente de Alice no para. Se pregunta cómo llegó a este punto, en el que incluso pedir atención parece imposible. Todo lo que quiere es un abrazo, una conversación sincera, alguien con quien compartir la carga que está por enfrentar. Sin embargo, el silencio sigue reinando, y su esposo ni siquiera le pregunta cómo le fue en el día. La distancia emocional entre ellos nunca había sido tan evidente como ahora. Finalmente, Alice se da la vuelta, mirando al techo. El tic-tac del reloj resuena en su mente, recordándole que el tiempo pasa y que tiene decisiones importantes que tomar. Aunque la soledad la agobia, sabe que debe ser fuerte por sus hijos. Poco a poco, lágrimas silenciosas caen por su rostro mientras intenta procesar todo sola, sin el valor de compartir la terrible verdad con quienes ama. Alice despierta temprano, antes del amanecer, como de costumbre. La rutina matutina comienza con los preparativos para los hijos. Se apresura a hacer el desayuno, organizar las mochilas y asegurarse de que todos salgan a tiempo para la escuela. Mientras hace todo esto, su mente está en otro lugar, pensando en la noticia devastadora que recibió. El peso de la responsabilidad parece mayor ahora que sabe que le queda poco tiempo, pero Alice finge normalidad frente a los niños, tratando de mantener la calma. En el trabajo, la presión no disminuye. Alice es constantemente exigida con plazos y metas ambiciosas. Aunque sabe que su tiempo de vida se agota, sigue dando lo mejor de sí. Su jefe la interrumpe varias veces durante el día, pidiendo más reportes y resultados. Los papeles se acumulan, y Alice se pregunta por qué sigue dedicándose tanto a algo que pronto no tendrá importancia. En la hora de la comida, se sienta sola en su mesa, mirando el celular. Llega un mensaje de su jefe sobre un nuevo proyecto, pero Alice no logra concentrarse. Siente un nudo en el estómago al darse cuenta de que pasó años priorizando su carrera y ahora, con solo un mes de vida, el trabajo le parece insignificante. Sin embargo, la idea de dejarlo todo de repente la asusta, pues la economía de su familia depende de ella. Está dividida entre la necesidad de trabajar y el deseo de pasar más tiempo con sus hijos. De vuelta en casa, el agotamiento físico y mental es evidente. Alice intenta sonreír mientras ayuda a sus hijos con la tarea, pero el cansancio la consume. Se siente culpable por no estar más presente en sus vidas, especialmente ahora que el tiempo corre. Mientras sus hijos ríen y juegan a su alrededor, Alice se pregunta cómo reaccionarán cuando ella ya no esté para guiarlos. Al final del día, Alice se acuesta, exhausta pero incapaz de descansar. Su esposo, a su lado, sigue ajeno a la lucha interna que ella enfrenta, inmerso en su trabajo o en el celular. Se da cuenta de que no puede seguir así. Algo debe cambiar, pero el miedo a lo que viene la paraliza. La presión de ser el sostén emocional y económico de la familia pesa más que nunca, mientras el reloj invisible marca cada segundo que le queda. Alice estaba decidida a reconectarse con su esposo, Felipe, con quien llevaba meses en una relación fría y distante. Organizó una cena en casa, preparando su platillo favorito y creando un ambiente cálido, con la esperanza de tener por fin una conversación significativa. Pero cuando él llegó, estaba distraído, mirando constantemente su celular, sin notar su esfuerzo. Durante la cena, Alice intentó hablar, mencionando que se sentía abrumada con el trabajo y los hijos, insinuando que necesitaba más apoyo.
A veces siento que estoy cargando con todo sola, dijo, con una sonrisa forzada, esperando que él notara el peso de sus palabras. Pero Felipe, entre miradas al celular, solo murmuró un ajá, lo estás haciendo bien y siguió deslizando la pantalla, sin escucharla de verdad. Frustrada, Alice insistió, recordando cuando solían hablar por horas, cuando su relación era más ligera. ¿Te acuerdas de cómo planeábamos nuestros viajes? Cómo nos divertíamos solo hablando del futuro. Esperaba encender alguna chispa de nostalgia, pero Felipe solo sonrió vagamente, diciendo que estaba cansado del trabajo y que hablarían otro día. El intento de acercamiento fracasó miserablemente. El silencio incómodo que siguió solo fue roto por el ruido de los cubiertos. Alice sintió el peso de su frustración, sabiendo que el tiempo para estos momentos se acababa, pero Felipe parecía ajeno a su urgencia. Entendió que no sería fácil arreglar lo que estaba roto en tan poco tiempo. Al terminar la cena, Felipe se levantó, agradeció mecánicamente por la comida y se fue al cuarto, dejando a Alice sola frente a la mesa, enfrentando el vacío. Su intento de reconectarse terminó como muchas de sus interacciones recientes, en decepción y soledad. Alice llega a casa después de la consulta médica, aún afectada por la devastadora noticia. Al cerrar la puerta, la realidad comienza a asentarse. Se sienta en la mesa de la cocina, la mirada fija en el reloj que marca las 7:30 de la tarde. La percepción del tiempo ahora es diferente, cada minuto parece tener más peso. Recuerda las palabras del médico, tienes aproximadamente un mes. Ese pensamiento resuena en su mente, y el tic-tac del reloj parece acompañar su angustia. Su corazón se acelera, y una sensación de urgencia comienza a apoderarse de ella. Con la mente confusa, Alice se levanta y comienza a caminar por la casa, observando cada detalle, los juguetes esparcidos de sus hijos, las fotos familiares en la pared, el silencio de su esposo en la habitación de al lado. Sumergido en su celular. Se da cuenta de cuántos momentos importantes ha perdido, siempre ocupada con el trabajo y las obligaciones diarias. Por primera vez en mucho tiempo, el vacío de su vida se vuelve imposible de ignorar. Siente que debe actuar rápidamente, pero aún no sabe por dónde empezar. De repente, Alice decide que no puede desperdiciar ni un segundo más. Toma una libreta y un bolígrafo y comienza a garabatear una lista de prioridades. ¿Qué debo hacer antes de irme?, se pregunta. En su mente, visualiza lo más importante, sus hijos, que aún son pequeños y necesitarán guía, su madre, con quien nunca tuvo una relación fácil, y su matrimonio, que se hunde bajo el peso de la distancia y la falta de comunicación. El tiempo corre, y cada punto de la lista parece más urgente que el anterior. Mientras escribe, Alice se da cuenta de que hay tanto que hubiera querido hacer diferente. El arrepentimiento comienza a pesar sobre sus hombros, pero rápidamente aparta ese sentimiento. Ahora no hay tiempo para lamentaciones. Cada día debe vivirse con propósito. Mira el reloj nuevamente, las manecillas parecen girar más rápido, y siente una presión creciente. Tengo que arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde, piensa. Con la lista en mano, Alice se siente determinada. Respira hondo y mira la casa una última vez antes de subir las escaleras para hablar con su esposo. Él aún no lo sabe, pero su tiempo juntos se está agotando, y Alice está lista para empezar a cambiarlo todo, no por ella misma, sino por quienes ama y por el legado que quiere dejar. El desafío ahora es usar esos 30 días de manera significativa, y la cuenta regresiva ya comenzó. Alice decide que el tiempo que le queda debe dedicarse a crear recuerdos con sus hijos, Pedro, de 8 años, y Sofía, de 5. Después de semanas de concentrarse intensamente en el trabajo y distanciarse emocionalmente, los sorprende al recogerlos más temprano de la escuela. En el auto, sugiere una tarde en el parque, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Los niños, inicialmente sorprendidos, aceptan con entusiasmo. Al llegar al parque, Alice los observa correr y jugar, sintiendo un dolor silencioso al pensar en cómo enfrentarán su ausencia en el futuro. En los días siguientes, Alice se esfuerza por estar más presente en su rutina. Se asegura de ayudarlos con la tarea, preparar la cena y leerles cuentos antes de dormir, cosas que antes delegaba o hacía rápidamente por falta de tiempo.
Se da cuenta de cuántos momentos preciosos perdió, y ahora cada risa y abrazo se intensifican por la conciencia de que su tiempo se acaba. La cercanía hace que los niños noten que algo cambió en el comportamiento de su madre, pero no logran entender qué es. Durante una noche tranquila, Alice organiza una noche de películas con los niños, eligiendo sus favoritas. Sentada entre Pedro y Sofía en el sofá, se encuentra observando sus rostros concentrados en la pantalla, con lágrimas silenciosas que le caen por el rostro. Aún no tiene el valor de contarles la verdad sobre su enfermedad, pero siente el peso de ocultarles algo importante. Sin embargo, solo desea brindarles un ambiente de felicidad y tranquilidad mientras pueda. El fin de semana, Alice lleva a sus hijos al zoológico, algo que llevaban meses pidiendo. El día está lleno de sonrisas, juegos y fotos. Se asegura de capturar cada momento, tomando fotos y videos, sabiendo que algún día ellos mirarán esos recuerdos con nostalgia. Pedro hace preguntas sobre los animales, y Sofía corre emocionada entre los hábitats, mientras Alice intenta disfrutar cada segundo, a pesar de la sombra constante de la enfermedad. Al regresar a casa después de un fin de semana de aventuras, Alice se da cuenta de que logró, aunque sea temporalmente, dejar de lado la tristeza para crear momentos especiales con sus hijos. Aunque el tiempo se agota, se siente más cerca de ellos que nunca, lo que, de alguna manera, la reconforta en medio del dolor de saber que pronto tendrá que dejarlos. Alice llega a la oficina temprano en la mañana, cargando con el peso de la decisión que tomó. Su jefe, Carlos, es conocido por ser implacable con los plazos y los resultados. Ella intenta concentrarse en sus tareas, pero la presión interna de saber que su tiempo se agota le impide enfocarse. El teléfono suena, es Carlos exigiendo que entregue un informe antes del final del día, sin ninguna consideración por la sobrecarga de trabajo que ya lleva. Cansada de priorizar el trabajo sobre su vida personal, Alice toma una decisión inesperada. Va hasta la oficina de Carlos y, con calma, le dice que necesita hablar seriamente. Él no le da mucha importancia y comienza a hablar sobre más demandas laborales, pero ella lo interrumpe. Por primera vez en años, Alice enfrenta a su jefe de manera directa. Le explica que ya no puede sacrificar su vida personal por el trabajo, que el empleo lo ha consumido todo y que eso ya no es sostenible para ella. Carlos, sorprendido por el tono firme de Alice, intenta calmarla, ofreciéndole un plazo más largo y hablando sobre la posibilidad de un aumento en el futuro. Sin embargo, Alice ya está decidida. Responde que no se trata de dinero ni de plazos, sino del tiempo de vida que ya no puede desperdiciar en algo que ya no tiene sentido. Se da cuenta de que no quiere pasar sus últimos días atrapada en la oficina, lejos de sus hijos y de lo que realmente importa. El jefe, sin entender aún la gravedad de la situación, intenta convencerla de quedarse, pero Alice es firme. Con un tono sereno, le dice que renuncia inmediatamente. Al dejar claro que su prioridad ahora es su familia y su salud, siente un alivio casi instantáneo, como si finalmente estuviera recuperando el control de su propia vida. Alice sale de la oficina con una sensación de libertad que no sentía desde hace años. Aunque el futuro es incierto en términos económicos, sabe que tomó la decisión correcta. Ahora puede enfocarse en lo que realmente importa, sin el peso del trabajo consumiendo sus horas y energía. Alice decide que es hora de enfrentar una de las cuestiones más difíciles de su vida, la relación con su madre. Desde que perdió a su padre, hace años, nunca volvieron a ser las mismas. La relación, antes cálida, se deterioró por malentendidos constantes y la falta de comprensión mutua. Alice siempre sintió que su madre la juzgaba, que no entendía las decisiones que tomó para su vida. Sin embargo, con la noticia de su enfermedad, siente que debe intentar arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Llama a su madre y, con voz temblorosa, le pide que se encuentren en un café. Cuando llega, el peso de la situación la abruma, pero contiene las lágrimas. Siente un nudo en la garganta y, por un momento, duda. Quiere contarle todo, la verdad sobre su condición, el miedo a lo que viene y el deseo de encontrar paz antes de partir. Pero sabe que lo que necesita es un diálogo sincero sobre lo que la separó en el pasado. Sentadas frente a una taza de café, Alice comienza a hablar de manera sencilla pero profunda. Mamá, sé que muchas cosas entre nosotras nunca se dijeron y, tal vez, nunca lo entenderemos todo.
Pero quiero que sepas que, en el fondo, siempre te he amado. Su madre la observa en silencio, sorprendida por la vulnerabilidad de su hija. Alice finalmente expresa lo sola e incomprendida que se sintió en su camino. También admite que, en algún momento, la distancia fue consecuencia de sus propias inseguridades y errores. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, la interrumpe y le pide perdón por no haber estado más presente. Le confiesa que siempre tuvo un profundo miedo a perder a su hija en la vida adulta y, por eso, terminó siendo más crítica de lo necesario. La conversación entre ellas, que parecía imposible hasta ese momento, se convierte en un intercambio de arrepentimientos y promesas de que, al menos al final, ambas querían hacer las paces. Al despedirse, Alice siente alivio. La conversación fue difícil, pero esencial. No sabe cuánto tiempo le queda, pero ahora tiene la sensación de que, al menos con su madre, logró la reconciliación que necesitaba. Cuando se despide con un abrazo fuerte, una mezcla de tristeza y alivio la invade, y sabe que, aunque el tiempo se acabe, las cosas no quedaron sin resolverse. Alice decide confrontar a su esposo, Marcos, sobre la falta de atención y cariño en su matrimonio. Se da cuenta de que, con poco tiempo de vida, ya no puede posponer esta conversación. Después de reflexionar durante días, elige un momento tranquilo para hablar con él, sin interrupciones, durante la cena en casa. Mientras él revisa su teléfono, Alice siente como la frustración crece dentro de ella, pero respira hondo y comienza a hablar. Inicia la conversación de manera directa, sin rodeos, diciendo que ya no soporta sentirse invisible para él. Le explica que, durante todo el matrimonio, intentó llamar su atención, pero que él siempre parecía más interesado en su trabajo o en cualquier otra cosa que en ella. Marcos reacciona con sorpresa, sin entender del todo la gravedad de sus palabras. A la defensiva, intenta justificar su falta de involucramiento, diciendo que solo intenta asegurar el futuro económico de la familia. Alice, sin embargo, no se conforma con esa explicación. Se abre y le habla de su frustración por ser madre, esposa y profesional al mismo tiempo, sin apoyo. Le recuerda los momentos en que estuvo sola, cuidando de los hijos y del hogar, mientras él se distanciaba cada vez más. No lo hace para culparlo, sino para que entienda que la distancia emocional entre ellos se construyó poco a poco, sin que él se diera cuenta. Siempre te necesité, le dice, con la voz quebrada. Pero ahora, necesito algo mucho más importante, tu atención. Marcos, al escuchar esas palabras, empieza a entender la gravedad de la situación. Nunca supo cuán insatisfecha y emocionalmente agotada estaba ella. El impacto de lo que Alice dice comienza a calar hondo. Intenta disculparse, pero Alice lo interrumpe, diciendo que las palabras no son suficientes. Lo que necesita ahora son acciones, un esposo presente, que valore los momentos y que haga lo posible por mejorar lo que queda de su relación, antes de que sea demasiado tarde. La conversación termina en un silencio tenso, pero necesario. Alice siente alivio por haber expresado todo lo que tenía guardado, pero también sabe que las palabras no pueden recuperar el tiempo perdido. Para ella, ahora se trata de mostrarles a sus hijos y a Marcos que, incluso en los momentos finales, es posible intentar reparar lo que se rompió. Observa a su esposo, quien queda pensativo, quizá por primera vez en años, preguntándose si realmente podrá cambiar lo suficiente para salvar lo que aún queda de su familia. Alice finalmente reunió el valor para decirle la verdad a su esposo. Sentada en la sala, con las manos sudorosas y el corazón acelerado, lo miró mientras él, como siempre, estaba distraído con su celular. El sonido del reloj parecía retumbar en su mente, recordándole que el tiempo se agotaba. Con voz temblorosa, comenzó a hablar: yo, tengo algo importante que decirte. Algo que lo cambiará todo para nosotros. Él alzó la mirada, sin entender el peso de las palabras que estaban por venir. Ella respiró hondo antes de revelar el diagnóstico. Fui al médico. Solo me quedan 30 días de vida. Una enfermedad terminal, no hay nada más que hacer. Él guardó silencio, con los ojos muy abiertos, sin saber cómo reaccionar. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía. La miró, confundido, tratando de entender si era real o solo una pesadilla. Entonces, el esposo se levantó de golpe, como si quisiera huir del dolor,
pero Alice lo tomó del brazo. No quiero que sientas lástima por mí, pero necesito que me escuches. No quería decírtelo, pero ya no puedo ocultarlo. Solo tengo este tiempo, y necesito que estés a mi lado. Él se quedó inmóvil, mirándola con una mezcla de culpa e incredulidad, sin saber qué decir. Era como si las palabras no fueran suficientes para procesar el golpe. Tras un largo silencio, finalmente habló, con voz baja y temblorosa: yo, no sé qué hacer, Alice. No sé qué decir. Alice lo observó con un vacío en el pecho, dándose cuenta de que su indiferencia durante tantos años ahora se manifestaba en su total incapacidad para enfrentar la situación. Sintió un dolor profundo, pero no solo por la enfermedad, sino por su ausencia emocional, que ahora era más evidente que nunca. Sin embargo, Alice ya no podía aferrarse a la frustración. Necesitaba que él entendiera la gravedad del momento, que actuara mientras aún había tiempo. Solo quiero que me mires ahora, como a tu esposa. No como la mujer que cuida la casa o que siempre mantiene todo en orden. Te necesito, no solo ahora, sino para siempre, en los recuerdos que dejaré a nuestros hijos. Necesito saber que ellos tendrán al padre que siempre quise que fueras. Él no respondió de inmediato, pero su expresión comenzó a cambiar. Ella sabía que el tiempo se acababa para ambos, pero aún había espacio para un cambio, si él se entregaba a la realidad de ese momento. Alice aprovecha cada instante con sus hijos, haciendo actividades que siempre quiso pero nunca tuvo tiempo de realizar. Los lleva al parque, al zoológico e incluso organiza tardes de cine en casa, con palomitas y películas antiguas. Los niños, aunque notan que su mamá está más atenta y cariñosa, no entienden la razón detrás de ese cambio. Alice se esfuerza por mantener la apariencia de normalidad, sonriendo y creando recuerdos que serán valiosos para ellos, aunque sabe que su tiempo junto a ellos se agota. En cada salida, Alice intenta concentrarse en el presente, olvidando por un momento el peso de su condición. Observa las risas de sus hijos y sus juegos simples, sintiendo una mezcla de felicidad y tristeza. No poder contarles la verdad la angustia, pero se consuela pensando que está creando memorias que durarán. Aunque el dolor en su pecho es constante, se esfuerza por ser la madre que siempre quiso ser, sin mostrar debilidad. Por las noches, Alice aprovecha para darles consejos a sus hijos de manera natural. Les habla de la importancia de ser bondadosos, de nunca rendirse ante sus sueños y de mantenerse unidos. Graba mensajes en video para que, cuando crezcan, sepan cuánto los amó y siempre deseó lo mejor para ellos. Cada palabra está llena de emoción, pues sabe que es el legado que les dejará. Aunque los niños aún no saben de su enfermedad, Alice siente una gran responsabilidad de prepararlos para la vida, sin que sea algo triste. Hace todo para que se sientan amados y seguros, aunque, en el fondo, siente que corre contra el reloj. A veces, cierra los ojos y trata de memorizar el sonido de sus risas, sus expresiones de felicidad, como si quisiera guardar todo lo que pueda. La despedida de sus hijos es lo más difícil para Alice. Al mirarlos, sabe que deja atrás un pedazo de sí misma. Pero también siente que, a través de los recuerdos y enseñanzas que les deja, una parte de ella vivirá siempre en sus corazones. Cuando el día termina y los acuesta, Alice siente paz y tristeza. Cumplió su misión como madre, con amor y dedicación, y eso es todo lo que puede darles. Tras descubrir que su esposa, Alice, solo tiene 30 días de vida, Juan se sumerge en un torbellino de emociones encontradas. Al principio, siente culpa y desesperación por haber descuidado su matrimonio tanto tiempo. En los días siguientes, intenta lidiar con el peso de la noticia, sin saber bien cómo actuar. Su rutina de trabajo y su distancia emocional se hacen más evidentes, y ahora, al darse cuenta de que la mujer que siempre tuvo a su lado está por irse, se enfrenta a su propia incapacidad para amar y valorar. Juan comienza a cambiar radicalmente. Dedica más tiempo a Alice, intentando que sus últimos días juntos estén llenos de momentos significativos. La sorprende con pequeños gestos de cariño, como preparar la cena o recrear viejos recuerdos, cosas que antes jamás habría considerado importantes. Sin embargo, pronto nota que, a pesar de sus esfuerzos, hay algo irreparable en su ausencia emocional de todos esos años, algo que no puede arreglarse solo con palabras y gestos de último momento. Alice,
por su parte, se pregunta si este cambio repentino de Juan es genuino o solo producto del pánico y la culpa. Aunque valora sus intentos por acercarse, siente que él aún trata de arreglar algo que no puede solucionarse en tan poco tiempo. Sabe que, incluso al final de su vida, debe proteger su dignidad y no caer en la tentación de aceptar gestos que no fueron sinceros durante años. En un intento por abrir un diálogo más profundo, Alice confronta a Juan. Lo desafía a ser honesto sobre lo que siente y lo que quiere para su futuro, aunque ella ya no esté. Juan, entre lágrimas, confiesa que siempre tuvo miedo de mostrar sus sentimientos, de comprometerse por completo. Nunca supo equilibrar el trabajo, la vida personal y el amor, y ahora se arrepiente de no haberle dado a Alice la atención que merecía. En los últimos días de Alice, Juan se esfuerza al máximo para asegurarse de que ella tenga todo lo que necesita, pero también para reconstruir su relación de una manera más real y menos superficial. La acompaña en momentos de reflexión, escucha sus memorias y trata, a su manera, de hacer las paces con el tiempo perdido. Alice, aunque sabe que sus palabras llegan demasiado tarde, siente un poco de alivio al ver que, antes de partir, logró, de alguna forma, ser amada de verdad, aunque fuera por poco tiempo. Alice se sentó en la mesa, con la pluma en la mano, la mente llena de pensamientos pero con la sensación de que ya no había tiempo para procrastinar. Sabía que necesitaba dejar algo para sus hijos, algo que los guiara cuando ella ya no estuviera ahí para hacerlo en persona. El peso de lo que estaba a punto de escribir la envolvía, pero también sabía que era la única manera de expresar todo lo que no había podido decir antes. Con un suspiro profundo, comenzó a escribir la carta que se convertiría en su legado. Mis amores, cuando lean esto, quizá yo ya no esté con ustedes. Pero sepan que cada segundo que pasé con ustedes fue un regalo. Los vi crecer, brillar, y cada uno de ustedes tiene algo único y maravilloso para ofrecer al mundo. No importa lo que pase, lleven siempre con ustedes el amor y las enseñanzas que les dejé. No se sientan culpables por lo que no pudo ser. El amor es más fuerte que cualquier arrepentimiento. Se detuvo un momento, los ojos llenos de lágrimas, pero no podía vacilar. La urgencia de la despedida la impulsaba a seguir. Me equivoqué muchas veces, y sé que fallé como madre en algunas cosas. Pero lo que más quiero que aprendan es que nunca deben dejar de ser quienes son, de perseguir sus sueños, de luchar por lo que creen. La vida es corta, y a veces lo olvidamos mientras intentamos seguir la rutina. No repitan mis errores. Vivan plenamente, con amor, valentía y generosidad. Alice habló entonces de su esposo, con más dificultad. Sé que no fuimos perfectos, y yo también tengo mis fallas, pero en el fondo siempre hice lo mejor para mantener unida a nuestra familia. Te amo, y sé que puedes ser todo lo que necesitas ser, por ti mismo y por nuestra familia. No culpen a nadie, especialmente no a mí. Solo, aprendan a valorar el tiempo. No dejen que el mañana siempre le robe el lugar a la hora. Amen a nuestros hijos como siempre lo han hecho, y cuídense también ustedes mismos. Finalmente, se despidió. Sé que estarán bien, incluso sin mí, porque son fuertes. Espero que al leer estas palabras, estén rodeados de amor, porque eso es lo que siempre quise para ustedes. La vida no se mide por el tiempo que tenemos, sino por las personas con las que la compartimos y el impacto que dejamos. Hice lo mejor que pude, y ahora es momento de dejar el resto en sus manos. Siempre, siempre los amaré. Dejó la pluma a un lado y miró la carta con una sensación de alivio, sabiendo que, de alguna manera, aún estaría con ellos. En el último día de Alice, decidió pasar el tiempo con su familia en el parque donde solían ir cuando los niños eran pequeños. El cielo estaba despejado, y la brisa suave traía una sensación de tranquilidad que, por un momento, la hizo olvidar el dolor y la prisa del tiempo. Alice miró a sus hijos, jugando felices, y sintió un nudo en el corazón, sabiendo que no estaría ahí para acompañarlos en su camino. Sonrió, tratando de ocultar la tristeza que la consumía. Ella y su esposo se sentaron en una banca, observando a los niños. Ellos aún no lo sabían, pero su esposo ahora entendía que el tiempo de Alice era limitado. Le tomó la mano con más fuerza, sin saber qué decir, solo tratando de aprovechar al máximo esos minutos preciosos. Alice, sintiendo la intensidad del momento, decidió no hablar más de la enfermedad,
prefiriendo vivir ese día como si fuera el único. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alice llevó a sus hijos al carrusel y se divirtió como nunca. Se rieron, y ella trató de recordar la sensación de cuando eran más pequeños, sin las preocupaciones y presiones de la vida adulta. Sus hijos, con sus miradas inocentes y curiosas, no entendían la gravedad de lo que ocurría, pero sentían que algo era diferente. Alice los abrazó con fuerza, tratando de grabar esos momentos en su memoria, sabiendo que no tendría tiempo para crear muchos más. Mientras el sol se ocultaba, Alice se quedó unos minutos sola, mirando al horizonte. Pensó en el futuro de sus hijos, en lo que dejaba atrás y en todo lo que no pudo lograr. Pero, al mismo tiempo, sintió una extraña paz, sabiendo que, al menos, tuvo la oportunidad de corregir algunas cosas, de acercarse a quienes amaba y de dejar algo significativo para ellos. No pudo evitar las lágrimas, pero era un llanto silencioso, sin arrepentimientos, solo aceptación. Al final del día, con el parque casi vacío y la noche acercándose, Alice se despidió de todos, abrazándolos por última vez. No hubo palabras grandiosas ni gestos dramáticos. Solo una mirada silenciosa, un intercambio de emociones profundas y la sensación de que, a pesar de todo, había vivido lo suficiente. La cámara se alejó lentamente mientras la familia se dirigía al auto, con el suave sonido del viento y el atardecer de fondo, simbolizando el fin de un viaje y el comienzo de otro para quienes se quedaban. En sus últimos días de vida, Alice comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que logró profesionalmente y de las dificultades que enfrentó, el mayor legado que podía dejar eran los momentos que pasó con su familia. El trabajo, las preocupaciones financieras e incluso los desacuerdos con su esposo ahora parecían pequeños ante la urgencia de vivir los días que le quedaban de la mejor manera posible. Entendió que, a lo largo de los años, había puesto las necesidades de otros antes que las suyas. Su esfuerzo incansable por ser una buena profesional y madre la había alejado de sus propias emociones y de la intimidad con quienes más amaba. Su enfermedad, aunque trágica, la obligó a enfrentar eso de manera directa y profunda. Intentó, en sus últimos momentos, corregir los errores, al menos en lo que podía. Con sus hijos, Alice compartió momentos simples pero llenos de significado. Los llevó al parque, visitó lugares especiales de su infancia y grabó pequeños mensajes para que, más adelante, cuando fueran mayores, supieran cuánto los amó y cuánto lamentó no verlos crecer. Esos momentos se volvieron los más preciosos, y sintió una paz que, de cierta forma, la preparó para la despedida. Su esposo, después de tantos intentos fallidos de reconciliación, finalmente comenzó a entender la magnitud de la pérdida. Se esforzó por ser el compañero que ella siempre deseó, pero Alice ya sabía que el tiempo no era suficiente para sanar todas las heridas de su relación. Aún así, no guardó rencor y encontró una forma de perdonarlo, liberándose del peso del resentimiento. En sus minutos finales, Alice se sintió en paz. Sabía que no podía controlar el futuro, pero había hecho lo posible por crear recuerdos y legados para sus hijos y su familia. La cuenta regresiva llegó a su fin, pero, de alguna manera, tuvo la sensación de que su amor y sus enseñanzas seguirían vivos en la memoria de todos los que tocó. La pantalla se oscureció lentamente, y, con eso, su viaje llegó a su fin. Gracias por ver hasta el final. Dinos en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención de nuestra historia, deja tu like y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias. Gracias, y adiós.